Corte Internacional de La Haya se declaró competente tras la objeción de Chile frente a la demanda boliviana. Presidenta Bachelet, luego de conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya, aseguró que Bolivia no ganó nada. A 6 días de la ley de presupuesto, el gobierno aún no tiene claro... A 6 días de la ley de presupuesto, el gobierno aún no tiene claro cómo va a implementar la ley de gratuidad universitaria para el 2016. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Señal UC, donde revisaremos las informaciones más importantes del día. Para ella me encuentro junto a Pilar de la Cuadra. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, Javiera. Nos encontramos en una jornada marcada por el fallo de la Corte Internacional de La Haya, la cual ha rechazado la objeción interpuesta por Chile sobre la competencia de la Corte y ha decidido conocer el fondo de la demanda boliviana sobre el acceso al Océano Pacífico. Cerca de las 10 de la mañana, el presidente de la Corte, Ronnie Abraham, se pronunció dando a conocer que 14 de los 16 magistrados votaron en contra de la objeción chilena. Recordemos que la sentencia de hoy refería únicamente a la competencia de la Corte, la cual argumentó que no tiene jurisdicción sobre asuntos anteriores a 1948, año en que suscribió el Pacto de Bogotá. Este pacto obliga a los países participantes a someterse a las resoluciones de la Corte Internacional. Esto implica, según la Defensa Nacional, que el Tratado de Paz y Amistad que fija los límites territoriales entre Chile y Bolivia estaría fuera de la jurisdicción de La Haya al datar de 1904. El argumento de Bolivia radica en que Chile, hasta el año 2012... Estoy haciendo la nota MUA. El argumento de Bolivia radica en que Chile hasta el año 2012 emitió declaraciones e intercambios diplomáticos que lo obligan a negociar una salida al Océano Pacífico al haber generado expectativas en el pueblo boliviano. La agenda en adelante consistirá en retomar la deliberación del fondo de la petición boliviana, comenzada en 2013, la cual fue interrumpida cuando en julio de 2014 la defensa chilena interpuso una objeción a la competencia de la Corte. El agente de Chile, en La Haya, Felipe Bulnes, valoró que la Corte únicamente puede instar a nuestro país a dialogar, argumentando que ésta no está capacitada para autorizar una salida soberana al mar de Bolivia, la cual reduce la petición de este país. Asimismo, el canciller Heraldo Muñoz enfatizó que Bolivia aún no ha ganado nada y la presidenta consignó la falta de fundamentos de Bolivia. Por 14 votos contra 2, la Corte Internacional de La Haya se declaró competente frente a la demanda boliviana, abriéndose así un nuevo proceso. Desde La Moneda, la presidenta, junto a las autoridades políticas, han recalcado que Chile no ha perdido nada. Más detalles en la nota de Vicente Iturriaga y Augusto Paz. Esta mañana, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en contra de las excepciones preliminares objetadas por el gobierno chileno, declarando así su competencia en la demanda de reivindicación marítima boliviana. Frente a esto, la reacción del gobierno chileno ha sido recalcar que no es una victoria para Bolivia. Este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. Por su parte, el canciller Heraldo Muñoz recalcó que los agentes chilenos ya están trabajando en la defensa de Chile. Lo fundamental es que aquí no está en cuestión la integridad territorial del país y nosotros vamos a aprovechar los alegatos orales para reforzar nuestra posición ahora que se discute la supuesta obligación de negociar. Mientras tanto, la oposición ha sido enfática en decir que en esta circunstancia trabajan junto al oficialismo. Queremos en primer lugar reiterar que la oposición en esta materia actúa con unidad y con sentido de Estado. Estamos, como todos, unidos frente a este fallo de La Haya.
que Bolivia cree que ha avanzado solo porque va a pronunciarse sobre el fondo la Corte, en circunstancia de que no ha ganado un centímetro de territorio chileno. Ahora la Corte Internacional ha dado inicio a un nuevo proceso en donde ambas naciones presentarán sus alegatos, proceso para el cual el canciller Heraldo Muñoz ha declarado que los agentes chilenos están preparados. Informó para Señal UC Vicente Iturriaga y Augusto Paso. Bueno, ahora nos vamos a un corte y volvemos luego con una entrevista para seguir hablando sobre el tema de la Corte Internacional de La Haya. Buenos días, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Especialistas, un programa de Señal UC en el que semana a semana nuestros panelistas recopilan las mejores listas y los mejores rankings. ¿Sabías que reír hace que liberes endorfinas? Reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Relaja los músculos del cuerpo. Mejora la oxigenación del cerebro. Y ayuda a quemar calorías. En el oeste de África y en Grecia, esto es un insulto. ¿En serio? Así Ojalá es. no estén viendo ninguna. Así que como si te cae mal un griego, hace... ¡Wow! como mal. Pero no todos risas y listas. Nuestros especialistas salen a la calle para encontrarse contigo, porque nos interesa tu opinión. Y en lo personal, ¿qué soñaba hacer cuando grande? Mi favorita ciudad personal, Tu opinión. Así que ahora esperamos sus reacciones, sus comentarios en el estudio. Adelante. Yo no soy esa mujer. De Paulina Rubio. Nos gusta divertirnos. A veces cantamos. En el karaoke. Muy típica. Y lo increíble es que todos se la saben. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. A veces bailamos. Y a veces... A mí me dicen JG. Pero Dani, tú eres mi amor platónico. Y tirando piropos ahora después de que dijo que Buffy la casa de vampiros era su amor platónico. Sí. ¿Cómo está Dani? Perfecto. Lista y dispuesta. Por eso, no te pierdas los especialistas. Porque aún hay más. Solo por Señal UC. Siguiendo en el contexto del reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, que desestimó la objeción preliminar de nuestro país y se declaró competente para conocer el fondo de la demanda marítima boliviana, nos encontramos con el egresado de Derecho Benjamín Salas, finalista del Mundial de Derecho Internacional y quien ha estudiado este tema en profundidad para realizar un análisis al respecto. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, Javiera. Lo primero que me gustaría pedirte es que nos pusieras en palabras simples qué es lo que determinó la Corte Internacional de La Haya con respecto a la objeción interpuesta por Chile. ¿Es un fracaso para Chile? Mira, yo creo que hay que ser realista y admitir que acá hoy Bolivia ganó ante la Corte, es decir, este proceso va a continuar. Y esta suspensión que ocurrió cuando Chile opuso la objeción preliminar para ver si la Corte era o no competente, en vista de la declaración de hoy de la Corte, el proceso continúa y existe la posibilidad de que podría haber un fallo favorable para Bolivia. Ahora, lo bueno para Chile es que el fallo de hoy, pese a reconocer la competencia de la Corte, a su vez reconoció una limitación en las prerrogativas que tiene la Corte en la determinación de una futura sentencia. El fallo fue claro hoy en día cuando estableció de que la Corte no va a determinar una obligación con un resultado determinado, es decir, que una posible futura negociación entre Chile y Bolivia no exigiría que Chile estuviese obligado a ceder soberanía y acceso al mar, sino que un posible resultado podría terminar en que ambas partes deban sentarse a la mesa y deban negociar para intentar de buena fe obtener un resultado. Benjamín, pero en términos más concretos, esto como, ¿qué plazos abre para Chile? ¿Qué pasaría en los próximos, cuántos años estamos hablando? ¿De 3 años? ¿De menos tiempo? ¿Qué implicaciones concretas tiene el fallo de hoy día para Chile en materia jurídica y en términos concretos? Bueno, en concreto lo que hoy implica es que el caso se va a seguir conociendo ante la Corte Internacional de Justicia y lo que corresponde ahora es que Chile presente su contrademanda. Bolivia ya presentó su demanda y fue justamente después de la demanda boliviana cuando Chile puso esta excepción preliminar.
Y ahora que el proceso principal continúa, Chile tiene que presentar su contrademanda, a la cual estamos esperando el fallo definitivo que va a dar el presidente de la Corte a los agentes chilenos. Y luego de eso, Bolivia presentará su réplica a la contrademanda chilena y finalmente se exigirá de una dúplica chilena. Luego tendremos alegatos orales ante la Corte nuevamente y finalmente tendremos una sentencia definitiva por la Corte que quizás puede ser entre 3 a 5 años más. Perfecto. Ahora que entramos en la discusión de fondo por este fallo de la Corte Internacional, ¿cómo crees que estarán los argumentos de Chile en relación a la discusión, en comparación con los argumentos que tuvo en el fondo de la discusión formal, que fue la anterior a la que estamos? Mira, yo creo que ahora Chile tiene un mucho mejor caso en el fondo de lo que tuvo con respecto a las objeciones preliminares. Si bien yo personalmente estoy de acuerdo en que fue correcto haber interpuesto las objeciones preliminares, ya que es una instancia que hubiese permitido a Chile terminar el proceso mucho antes, sobre todo por los costos que implica seguir un proceso ante la Corte Internacional de Justicia, la verdad es que los argumentos de fondo son mucho más favorables para el Estado chileno. Lo que ocurre acá es que ahora Bolivia en el fondo va a tener que determinar de que Chile se obligó mediante actos unilaterales, es decir, declaraciones de sus distintos presidentes, a una obligación de negociar. Es decir, que Chile va a estar obligado a sentarse a la mesa para negociar una posible salida soberana al mar de Bolivia hacia el Océano Pacífico. Esto es mucho más fácil para Chile, tiene argumentos mucho más fuertes de los que lo tenía en la forma. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es claro, y esto es clarísimo en el Estatuto de la Corte Internacional, y siempre se ha reconocido así, que las objeciones preliminares tienen un carácter excepcional y exclusivo. Entonces, en cualquier momento, si una objeción preliminar toca con el fondo del asunto, la Corte está obligada a conocer el caso completo. Y esto, la Corte, si bien hay algunos jueces de la Corte que opinan distinto, como por ejemplo el juez Cansado Trindade, que en su declaración de hoy día estableció que él estaba en contra de esta posición que separa tanto la objeción preliminar con el fondo del asunto. Sin embargo, el estatuto es claro y la ley es clara en decir que es de un carácter absolutamente excepcional. Y era muy difícil para Chile probar que había una total separación entre la objeción preliminar y el fondo, ya que, como lo demostró muy bien el abogado boliviano, que fue el último en exponer en mayo ante los casos, el abogado iraní, estableció que en este caso en los actos unilaterales que había cometido Chile, por el cual se obligaba el Estado chileno, estaban definitivamente ligados al Tratado de 1904 y por lo tanto había que conocer de la contienda en el fondo. Benjamín, dime una cosa, si es que la Corte solamente puede obligar a Chile a dialogar y no la puede obligar a ceder territorio, ¿qué sentido tiene ahora para Bolivia seguir con esta demanda si eventualmente Chile podría decir ya, dialoguemos y después decirle ya, te escuché, ya no te voy a ceder? ¿Qué más puede hacer Bolivia? ¿Hay alguna otra instancia a la que pueda apelar? Mira, no hay más instancia y la verdad es que el Estatuto de la Corte es claro en que la Corte es la última instancia. Si bien el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas juega un rol importante en la implementación de fallo en caso que una de las partes incumpla, no existe otro tribunal al que Bolivia pudiese ir. Ahora, tu pregunta toca un tema bien importante que es el contenido de la obligación de negociación en derecho internacional. Es decir, ¿qué es que dos estados deban sentarse a negociar? Y la Corte, a través de su jurisprudencia, ha recorrido incansablemente esto. De hecho, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la antecesora, en los años 20 estableció en una opinión consultiva de Railway Traffic que no existe una obligación de resultado en derecho internacional, sino simplemente una obligación de medios. Es decir, tú tienes que de buena fe sentarte a negociar con la otra parte, pero esto no exige que tú tengas que llegar a un resultado. Y esto lo estableció de manera mucho más clara en el año 69, en un fallo de la Plataforma Continental del Norte entre Dinamarca y el País Bajo, que demandaron a Alemania para la limitación de la plataforma continental en el Mar del Norte en Europa. Y ahí nuevamente el fallo ahí de la Corte es que le dice a las partes que tienen que ir a negociar. Y les dice, yo no les voy a decir cómo tienen que negociar, no les voy a decir cuál es el resultado de la negociación, pero sí que tienen que ir de buena fe e intentar, hasta lo más lejos que puedan llegar, de efectivamente llegar a la conclusión de un acuerdo. Ahora, por último, yo creo que es muy importante este fallo para Bolivia porque les da un antecedente jurídico que el día de mañana les va a servir a ellos para invocar de que tiene un legítimo derecho de acceso soberano al mar frente a Chile. Sin este fallo es pura política. Ahora, efectivamente, en un fallo posible de fondo, en que fuese favorable para Bolivia, que yo lo dudo, yo creo que Chile tiene mejores argumentos, pero si fuese favorable para Bolivia, efectivamente ellos tendrían un antecedente jurídico que les podría ayudar el día de mañana. Perfecto. Benjamín, ciertas autoridades han mencionado la posibilidad de que Chile saliera del Pacto de Bogotá, tomando en consideración que anteriormente estuvimos expuestos a la demanda con Perú, a esa problemática, y actualmente estamos con Bolivia.
¿Cuál es tu opinión sobre estas declaraciones? Mira, yo creo que hay dos cosas que hay que desmitificar con respecto a lo que se ha dicho en general en la televisión estos últimos días. Primero, que hoy la Corte no falló desde el punto de vista político. Hoy la Corte tuvo un análisis muy formalista, muy apegado al derecho, muy jurídico, en donde analizó el contenido del Tratado de 1904 y determinó que la obligación de negociar no estaba resuelta y no estaba zanjada y por lo tanto sí tenía competencia para seguir conociendo. Con respecto a salirse del Pacto de Bogotá, la verdad es que sería un atentado en contra todo el ordenamiento internacional que se ha intentado establecer desde 1945 en adelante con la Carta de las Naciones Unidas. O sea, uno de los propósitos de la creación de las Naciones Unidas es precisamente la igualdad entre los estados y promover la solución pacífica de controversia. Y el Pacto de Bogotá a lo que apunta es que los estados, al tener controversias, sometan estos conflictos ante tribunales internacionales, como en este caso concreto la Haya. Entonces la verdad es que sería un espaldarazo hacia la construcción del derecho internacional que se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero existen sanciones concretas? ¿Existe algún castigo para los países que desobedecen los tratados? Absolutamente, uno puede denunciar ese tratado. A ver, Chile no podría incumplir con el Tratado de Bogotá, tendría que definitivamente decir salirse del Tratado de Bogotá. Esto es una prerrogativa que tiene el Estado chileno y podría hacerlo, pero sería bastante criticado desde el punto de vista político. Es cosa de lo que pasó con Colombia el año pasado, cuando se salió del Pacto de Bogotá, después de que no quedó satisfecho con el fallo de la Haya en el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia. Y la opinión política, es decir, por el incumplimiento de Colombia con respecto a este fallo, ha sido bastante dura. Hoy en día hay una intención por parte de la comunidad internacional de cumplir con sus compromisos y de participar de la comunidad internacional a la luz de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Ya, Benjamín, muchísimas gracias por aclararnos y explicarnos más detalles sobre el reciente fallo de la Corte Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más noticias en Señal UC. Muchas gracias. Sí, muy bien. Mientras faltan 6 días para la ley de presupuesto, aún no existe claridad respecto de cómo se implementará el plan de gratuidad para la educación superior. Uno de los principales problemas por definir es el déficit que existe entre el arancel referencial y el real y su modo de financiamiento. Más información en la siguiente nota de Tamara Serna y Vanessa Daguave. A partir del próximo año empezará a regir la gratuidad para la educación superior. El Ministerio de Educación propuso financiar un 20% adicional al arancel de referencia. Sin embargo, la principal inquietud radica en la brecha entre el arancel de referencia y el real, que varía según carrera y universidad. Esto significaría que no todas las carreras serían completamente financiadas por el gobierno. Además, no existe una certeza de cómo cubrir el déficit, ya que el gobierno no ha dejado claro el mecanismo para llevar a cabo la reforma. Durante la reunión del Consejo de Rectores, se afirmó que las universidades no serían las responsables de cubrirlo. El gobierno hará el mayor esfuerzo porque los presupuestos de las universidades en el año 2016 no tengan ningún déficit a consecuencia de la implementación de la política de gratuidad. Por eso, algunas universidades y estudiantes están expectantes por la resolución que se presente en la reforma. Por ejemplo, en la Universidad Católica, la carrera de Medicina quedaría con cerca de 650.000 pesos aún por financiar. Una de las preocupaciones de los dirigentes estudiantiles es que no debería hacerse diferencias entre la cobertura de una misma carrera dependiendo de la universidad que la imparta. Si las carreras están debidamente acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación, si
las carreras, ¿no es cierto?, tienen buena empleabilidad, o sea, si las carreras en el fondo están respondiendo a sus alumnos y que a los estudiantes que estudien para la redundancia, que estudien esas carreras y que les va bien y que la carrera tiene buen reconocimiento hacia afuera, no veo por qué el gobierno debe algunas financiarles esa brecha y otras no. Eso me parece que es lo nocivo y es lo que no se debiese dar. El mecanismo a través del cual se realizará la gratuidad para la enseñanza superior se definirá una vez conocido el presupuesto para el próximo año, cuya ley entrará al Congreso el 30 de septiembre. El ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, no cerró las puertas a las propuestas de los operadores del Transantiago, quienes buscan diferenciar las tarifas en las micros según distancia y horarios. Sin embargo, los usuarios se mostraron en desacuerdo con las posibles medidas. La siguiente nota de Magdalena Olia y Francisco Ramírez. Taco, colapso y microllenas es lo que buscan reducir los operadores del Transantiago a través de un proyecto que diferenciaría las tarifas del transporte público según los kilómetros recorridos y horarios. La propuesta pretende asimilar el modelo que utiliza el Metro de Santiago, donde el valor del pasaje varía dependiendo de la hora en la que el usuario utiliza el servicio. Tenemos que tratar de ver la posibilidad de descongestionar el sistema y para eso la diferenciación en tarifa creo que es una estrategia que es válida. A lo mejor no muy popular. Si bien los expertos creen que es una buena medida para paliar la congestión, los usuarios del transporte público están en desacuerdo. Ante un eventual aumento de la tarifa en horarios peak, ellos optarían por otras alternativas, principalmente el metro. Optaría siempre por la opción más segura, en este caso el metro. Porque si van a existir ambos valores, tanto en igualdad de condiciones, el metro tiene todas las de ganar. Van a preferir más el metro, porque es más rápido y cabe más gente. Buscaría una alternativa también igual, para dejar ahorrar un costo, ¿no?, de micro. Esta alternativa de la gente podría acrecentar la congestión en el metro, aún más si se acortan las brechas tarifarias entre ambos servicios. Sin embargo, el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, quiere evaluar posibles soluciones a este problema y espera que la apertura de las líneas 3 y 6 a finales del 2017 y 2018 ayude a que no se genere un colapso en el transporte subterráneo. El metro está sobreutilizado en horario punto en algunas líneas y por lo tanto tú quieres desincentivar a las personas que usen el metro en ese horario y que lo usen en otro horario o usen los buses y por lo tanto mantener una diferencia entre la tarifa de bus y la tarifa de metro en horario punta. Desde el Ministerio de Transporte considerarían esta discusión para el nuevo proceso de licitación de contratos del Transantiago, que comenzará a operar a fines del 2018. Por lo tanto, en el corto plazo, el gobierno no evaluará ningún cambio en la estructura tarifaria. A más de una semana del terremoto de 8,4 grados Richter que afectó a la zona centro-norte de nuestro país, las réplicas de mediana intensidad aún se dejan sentir en el territorio nacional. Para hablar más sobre este tema, conversaremos con Francisca Pacheco. Buenos días, Francisca. Precisamente, Pilar, muy buenas tardes. Más de 500 son las réplicas que se han registrado hasta el momento en el territorio nacional afectado por este terremoto. Esto ha llevado a la configuración de un ambiente de constante incertidumbre y nerviosismo. Para conocer más acerca de este tema, vamos a ver la nota que preparé junto a Pía Villa. El terremoto del pasado 16 de septiembre ha traído consigo una serie de réplicas de gran intensidad que se han hecho presentes a todas horas. Una de las principales repercusiones de este fenómeno es un aumento de la ansiedad y el estado de alerta en las personas. Marcela Paredes tiene un gran temor a los temblores y este se ha visto intensificado con los constantes movimientos telúricos que sacuden la capital. Sí, me empiezan a tiritar inmediatamente las piernas, se me acelera el corazón y me pongo a llorar. No lo puedo evitar. Esta situación ha afectado su día a día e incide en las actividades cotidianas de Marcela. He evitado, por ejemplo, ir al supermercado a la tarde, me da miedo. Me da miedo el sentir que vaya a haber algo y eso, y que busco donde hay más gente, pero me da miedo las cosas tan masivas. Entonces trato de evitar, irme directo a la casa y evito hasta andar en metro. Ante este tipo de sucesos, es común que exista una respuesta física y psicológica por parte de los individuos que se han visto afectados. Lo principal es que la persona anda más ansiosa, duerme mal en las noches. Ahora que hay muchas réplicas, siente una ansiedad anticipatoria que se llama, en que la persona anda pendiente de que pueda haber alguna otra réplica. Eso impacta directamente en el sueño. Y como no pueden dormir bien durante la noche, durante el día se refleja como somnolencia. Las personas andan de mal humor, ahí pueden haber alteraciones en la dieta. Para reducir la ansiedad en estos momentos de tensión, los especialistas llaman a mantener la calma y no perder el control.
la manera más fácil es tratar de evitar estar peligro cerca, tratar de calmar un poco la ansiedad en ese sentido. Tratar de dormir bien, respetar las horas de sueño, respetar las horas de alimentación. Expertos del Instituto Nacional de Previsión Sísmica señalan que existe la posibilidad de que las réplicas perceptibles duren alrededor de 2 meses y que luego estas comenzarán a ser más leves y espaciadas en el tiempo. Réplicas aún se mantenga tiene que ver con el proceso en que las placas tectónicas terminan de acomodarse. Por lo tanto, esperamos que estas sean cada vez menos frecuentes y de menor intensidad. Volvemos al estudio con ustedes, Pilar Javiera. Muchas gracias, Francisca. Hemos llegado al final de la edición de Noticias en Señal UC. No olvides seguirnos de lunes a jueves a las 5:30 por señal uc.cl. Muchas gracias por habernos sintonizado y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.